Han transcurrido 20 décadas desde que alguien tuvo noticias de Butch Cassidy. En 1908 simplemente desapareció sin dejar rastro alguno. Sin embargo, en realidad no falleció como todos creían. Ha pasado desapercibido durante años, viviendo de forma discreta en un pequeño pueblo en Bolivia, oculto bajo un nuevo nombre, James Blackthorne. Ahora, mucho mayor, cansado por el peso del tiempo y tras haber llevado una vida aislada en medio de la nada, decide que ha llegado la hora de regresar a Estados Unidos y enfrentarse al resto de su pasado. ¿Qué fue lo que lo impulsó a tomar esta determinación? Descubrió que alguien que en su día amó había muerto de tuberculosis. La noticia le golpeó con dureza y le hizo reflexionar profundamente. Ella significaba mucho para él y al enterarse despertó en su interior una sensación que creía haberse olvidado. Se sienta y escribe una carta dirigida a un hombre llamado Ryan, que resulta ser su hijo. En ella le explica sus intenciones de volver a su tierra. Es un paso crucial. Todo este tiempo se ha dedicado a criar caballos, llevando una existencia solitaria y dejando que la vida pase con calma. Antes de partir, le confía a Yana, su pareja en Bolivia, que la verá una última vez antes de desaparecer para siempre. Luego se dirige a un establecimiento llamado Poats, donde vende sus caballos y liquida algunos asuntos pendientes. Allí retira todo su dinero del banco local, compra un nuevo traje y se sitúa con algunos de los hombres que compraban caballos para jugar unas cartas. Se prepara para su regreso al pueblo. Todo parece encaminado, pero justo en ese momento surge un problema inesperado. En su ruta de regreso detecta a lo lejos un caballo muerto en medio del camino. La curiosidad le impulsa a detenerse y examinando la escena, alguien lo sorprende. El desconocido intenta llevárselo, pero Blackthorne se opone y defiende a su animal a como dé lugar. Dispara en dirección al intruso, impactando al animal en lugar del hombre, provocando que este caiga al suelo. Desafortunadamente, esa reacción genera un escándalo que asusta al propio caballo de Blackthorne, el cual se espanta y huye llevándose consigo todo el dinero que aún sujetaba su faz. De esta forma acaba perdiendo toda su fortuna. Se revela que el desconocido es Eduardo Apódica, ingeniero minero español, quien afirma haber pensado que Blackthorne era uno de los perseguidores. La noche cae y ambos acampan bajo un manto de estrellas. Eduardo se muestra nervioso, especialmente cuando Blackthorne saca un cuchillo. Sin embargo, en lugar de atacarlo, el hombre simplemente lo deja ir. Sorprendido y aliviado, Eduardo respira hondo. Retrocedemos al año 1900, donde un Butch Cassidy en Estados Unidos queda atrapado en uno de los alambres de una cerca de granja, luchando por alcanzar su pistola. Dos hombres a caballo, armados y dispuestos a disparar, se acercan rápidamente. Justo a tiempo aparece su compañero Sundance Kid y logra rescatarlo. Consciente del peligro inminente, Butch propone huir hacia Sudamérica, con la esperanza de escapar de la policía. En el presente, Eduardo busca desesperadamente a Blackthorne, en múltiples ocasiones con una propuesta muy arriesgada. Le confiesa que robó $50,000 a un adinerado minero boliviano llamado Simón Patiño y que los tiene ocultos en una mina abandonada. Le ofrece a Blackthorne una parte del botín si le ayuda a recuperarlo. Sin dinero tras la pérdida en el camino, Blackthorne acepta, pero solo si recibe la mitad. Le advierte a Eduardo que cada paso difícil, cada minuto sin agua y cada sacrificio que enfrenten serán en deuda con él. También le deja claro que si miente sobre la existencia del dinero, no dudará en acabar con su vida. De este modo atraviesan el árido desierto, con los hombres de Patiño muy cerca y solo a un día de distancia. En un descanso se detienen en una cantina para reabastecerse y comprar munición. Frente a la mina donde supuestamente está enterrado el dinero, Eduardo comienza a volverse paranoico. Sospecha que Blackthorne podría traicionarlo y dispararle en cuanto tengan lo que buscan. Incluso le apunta con un arma que en secreto tomó en la cantina. Blackthorne mantiene la calma, actuando con tranquilidad y asegurando que la pistola es inútil porque ya le quitó las balas. Eduardo se retira, aunque en el fondo Blackthorne solo estaba faroleando, sin haber tocado nunca las municiones. Encuentran el dinero como lo prometió Eduardo, y justo antes de respirar aliviados llega el grupo de Patiño. Blackthorne apaga las luces de la mina y, aprovechando la oscuridad, ambos huyen con un alboroto desordenado pero efectivo, llevándose el botín. Luego adquieren caballos económicos y cabalgan hacia una cabaña que Blackthorne posee en secreto. Mientras descansan, él comienza a pensar en todo lo ocurrido, en los amigos que ha perdido y en los años que jamás tendrá de regreso. Un flashback nos transporta a 1905, en Argentina, donde un Butch Cassidy enfermo y en fuga se refugia en un pequeño motel, acompañado por Sundance y una mujer. La situación se complica rápidamente cuando son emboscados por la policía local. Un detective llamado McKinley inicia las interrogaciones, pero la mujer interviene y con un arma logra ayudarlos a escapar por un estrecho margen. En la cabaña, Yana llega para despedirse
despedirse de Blackthorn. Como regalo de despedida, le entrega un reloj de bolsillo que obtuvo en una partida de cartas. En un principio, ella se burla y lo llama un simple objeto de extranjero, pero eventualmente lo guarda como un recuerdo de él. Pide que pase la noche, pero ella dice que debe volver con su familia. Esa misma noche, regresa silenciosamente a la cabaña, buscando compartir una última noche con Blackthorn antes de partir para siempre. A la mañana siguiente, tras aquella noche caótica, todo empeora. Dos mujeres del grupo que han estado persiguiendo a Eduardo logran encontrarlos e ingresan sin avisar. Parecen solo hacer preguntas, pero queda claro que no es así. Una de ellas saca de repente una pistola oculta y dispara, alcanzando a Blackthorn. Jana reacciona sin pensarlo y le dispara de regreso, logrando herir a una de ellas, aunque a costa de recibir una herida mortal en su propio cuerpo. Con el tiroteo terminado, Eduardo dispara a la última perseguidora. La amenaza ha sido neutralizada, pero a un alto costo. Blackthorn, herido y debilitado, sostiene a Jana en sus brazos, completamente devastado y llorando por su pérdida. Luego, Eduardo se encarga de los cuerpos, arrojándolos al río para esconder la evidencia. También intenta curar la herida de Blackthorn, sanándolo lo mejor posible, aunque ambos comprenden que el tiempo no está de su lado. El resto del grupo que los busca aún está cerca, acechando en las sombras. En un recuerdo lejano, se ve a Butch en una estación de tren en Balacha, Bolivia. Está con Ada, embarazada, preparándose para regresar a Estados Unidos. Ella le suplica que la acompañe, que abandone esa vida, pero él se niega. La observa partir en el tren y otra vez una oportunidad de una vida normal desaparece. De regreso en la línea temporal actual, Blackthorn y Eduardo atraviesan las vastas y silenciosas salinas de Bolivia, intentando mantenerse un paso adelante de sus perseguidores. Su plan es llegar a la costa, donde Blackthorn espera poder abordar un barco y regresar a casa, pero la suerte no está de su lado. La banda que los persigue rápidamente bloquea su camino en el desierto abierto. Sabiendo lo que se avecina, Blackthorn le dice a Eduardo que tome el caballo más resistente y todo el dinero, y que huya en otra dirección mientras él distrae a sus perseguidores. Eduardo duda, pero finalmente cabalga, dejando a Blackthorn para enfrentarse solo a la amenaza. Dos hombres lo persiguen, disparan y derriban su caballo, pero antes de que puedan alcanzarlo, Blackthorn hace uso de su puntería letal, eliminando a los agresores uno tras otro. En otro lugar, Eduardo también se encuentra en problemas. Logra matar a uno de los perseguidores, pero su pistola se queda sin balas. Cuando un hombre se acerca decidido a disparar, Eduardo contraataca con un cuchillo y logra acabar con él. En un flashback se muestra a Butch y Sundance en San Vicente en 1908, gravemente heridos, huyendo del ejército boliviano. De algún modo, los soldados creen que sus cuerpos están muertos y así logran escapar de ser detectados. En el presente, Blackthorn cae exhausto en las salinas, débil y herido. Es hallado por un campesino local, quien se apiada de él y lo traslada a un pequeño médico en Tupa. El doctor recoge la identidad de Blackthorn y contacta en secreto a un viejo detective Pinkerton, McKinley, quien ahora vive retirado en Bolivia. McKinley acude a verlo y confirma sus sospechas. Efectivamente es Butch Cassidy. Siempre creyó que los cuerpos que enterraron en San Vicente no eran suyos, y ahora tiene la prueba. Primero intenta arrestarlo, pero luego cambia de opinión. En lugar de entregarlo, le devuelve la pistola y le ayuda a escapar. Poco después, McKinley descubre nuevos detalles acerca de Eduardo y el dinero robado. Resulta que esos $50,000 no provenían de un rico empresario, sino de una cooperativa minera de familias bolivianas pobres, que habían tomado las minas para sobrevivir tras años de explotación y pobreza. McKinley no puede creer que esa historia tan importante se haya perdido. En todo el país se difundía la noticia. Le dice a Blackthorn que, como verdadero Butch Cassidy, eso jamás habría estado en sus manos. Blackthorn, aún dolido, rememora sus confrontaciones, su lucha por sobrevivir y las vidas que pudo salvar. Ahora comprende que muchos de sus adversarios no eran realmente malos, sino personas que solo buscaban defender a su comunidad. A pesar de la decepción, McKinley decide no denunciarlo. En otro recuerdo pasado, Sundance está agonizando. En su estado pobre y debilitado, le pide a Butch que realice un acto terrible en ese momento de dolor. Con el corazón apesadumbrado, Butch cumple su última voluntad y le quita la vida a su amigo más cercano. Conmovido por todos los hechos y por la historia real del dinero robado, Blackthorn atraviesa los Andes con la firme intención de encontrar a Eduardo. El ejército boliviano y los mineros se acercan rápidamente y el tiempo se agota. Cuando finalmente encuentra a Eduardo, le exige una explicación. Él admite que tomó los $50,000, pero no de un oligarca, sino de una comunidad minera empobrecida en Bolivia. La verdad, esos fondos provinieron de familias que buscaban sobrevivir tras años de explotación. Enfurecido, Blackthorn le dispara en la pierna, privándolo de la capacidad de huir. Le deja claro que no le importa quién era el dueño del
dinero, sino que mentir, matar y arrastrar esa historia lo convierten en un criminal. Le dispara en la pierna, no para matarlo, sino para que comprenda la gravedad. La mentira y el crimen tienen límites y él no los cruzaría. Le ordena que tome la pistola y que lo deje allí, con el dinero y que huya inmediatamente, pues el ejército se aproxima de manera inminente. En cuestión de minutos llegan y terminan ejecutando a Eduardo en presencia de Blackthorne. El ejército, junto a McKinley, continúa en su persecución en una zona remota de los Andes, pero el comandante, molesto por la ayuda que brindó McKinley, lo abandona en el desierto sin caballo. En los momentos finales se observa a Blackthorne solo, contemplando las montañas. Está agotado, pero su mente viaja por viejos recuerdos, amigos de antaño, tiempos felices, oportunidades que dejó pasar. Se da la vuelta, le lanza una última mirada a lo lejos y quizás, en un acto de esperanza, busca cerrar esa etapa o simplemente descansar por fin. La moraleja es clara: huir de uno mismo solo prolonga el arrepentimiento. Afrontar la propia historia con honestidad y valentía ofrece la única posibilidad de recuperar la dignidad y encontrar la paz. Ahora, si llegaste hasta aquí es que al menos un poquito me quieres a mí o al contenido, así que ¿por qué no ves otro de estos videos? Elige uno.